No, habría que expectorar blanco en esa época. De hecho, ¿se acuerdan cuando vieron secreción mucosa, cero mucosa, mucopurulenta? Cuando uno veía la secreción mucopurulenta, y si no vieron esto, no hablaron, ya por lo menos lo guardan en su, como decimos en el teatro, en la memoria emotiva de Stanislavski, y dice que no vuelva a escupir blanco si escribo otra arma que no sea la botella, en el caso de que no sea un día caluroso. Bueno, y Marcio dice que todas las pestes del mundo iban sobre vosotros, en Roma, Coriolano, forúnculos, pestes y llagas. ¿Y se acuerdan la pintura cuando Napoleón va a ver a un paciente con peste bubónica, que tenía el bubón? Bueno, fíjense, no dice bubón de la peste bubónica Shakespeare, pero dice forúnculos y llagas. Policenes va a ver al rey de Sicilia, Policenes, el rey de Babilonia, va a ver al rey de Sicilia. Los reyes se visitaban normalmente, se visitaban afectuosamente, y rápidamente, en las famosas intrigas palaciegas, le inventan un adulterio con la esposa del rey de Sicilia. Y el pobre hombre no tenía nada que ver, era más bueno que nosotros cuando éramos jóvenes, ustedes son mucho más jóvenes, decíamos más bueno que Lassi. ¿La conocieron a Lassi? Lassi atada. Entonces, él veía que había que había cosas que se decían por ahí. Y entonces Camilo, que es un sirviente, le dice, hay una enfermedad que suele afectarnos a algunos de nosotros. Dice, pero no puedo nombrarla. Podría decir, usted está haciendo adúltero con el rey de, ¿no? Con la reina de Sicilia, dice, y el contagio lo habéis traído que estáis sano. Cuando ustedes vean infecciosas y en cualquier bacteria, para la pediatría, el concepto de portador sano está en una bacteria que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El estreptococo beta hemolítico del grupo A ha traído confusiones, complicaciones, debates sobre si un paciente con mononucleosis infecciosa, encontrándosele el estreptococo, debía ser medicado con penicilina o no. El concepto de portador sano. Y posiblemente lo que podría ocurrir es que si ese paciente tenía mononucleosis virus, Epstein-Barr, contagiaba a su hermano del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero él lo tenía ahí, era un portador sano. Bueno, van a ver hígado dentro de una semana, creo, la semana que viene, ¿puede ser? ¿Tienen el problema? Bueno, ¿se acuerdan cuando yo decía que hablaba del valor y de la cobardía del hígado? De lo que se creía, de las cualidades, de los elementos, de los humores. Vamos recordando un poco porque quedó atrás. Es como cuando uno llega a medicina 1 o medicina A, se olvidó de anatomía, pues ya pasaron 3 años. Bueno, dice, porque se creía que el Jerez, miren qué excusa buena, esto los que toman, ¿no? Siempre tienen algunas, los que toman tienen excusa para tomar. Entonces, Falstaff tenía esa excusa, porque el Jerez le calentaba la sangre, estaba bueno, eso, el tipo se las arreglaba así, y dice que ante fría, circulando difícilmente, abandona el hígado cuyo color blanco, el hígado de color blanco, significaba cobardía para ese tipo. Entonces, viste, no había peor ofensa que decirle a una persona que tenía el hígado blanco. Y entonces, cuando calienta la sangre, mire ustedes, le permite ir del corazón a todas las extremidades. Chris Marshall, el mercader de Venecia. Al Pacino, Jimmy dice, quiero que... Se hablaba de qué te parecía, qué no te parecía, por qué no eras feliz, por qué eras infeliz, no vamos a hablar de todas las obras, pero decía, quiero que el vino, los hígados me abracen, el vino es una maravilla, dice, porque ha de dormitar cuando despierta, luego de enfermar de ictericia. Les quiero decir una cosa, muchachos, profesora, ¿la puedo llamar profesora? Gracias, no, déjenme llamar la profesora, porque sí son dos profesores. Una dificultad que yo tuve para este trabajo, una ventaja fue encontrar maravillosamente, ya la compré, ya la tengo, la quiero tener, es una tesis, no esta misma tesis que estoy armando, sino una tesis muy parecida, con las citas, con las cuotas, con las explicaciones, con las cuotas, estoy pensando en inglés, con las citas,
de un doctor Molles del año 1869. Y ustedes saben que yo tenía por PDF esa versión. ¿Y qué palabra tenía eso? Jaundice. Para los que no se acuerdan mucho del inglés, se escribe jaundice. Y jaundice es ictericia, es amarillo. Entonces, el problema que yo tengo a veces, pero por suerte tengo la fuente y me voy a la fuente, la profesora de traducción, me voy a la fuente de traducción, a la fuente de inglés, digo, a ver, porque los traductores, los que hacen William Shakespeare, si no conocen esto, traducen lo literario nada más. Bueno. Y esto ha sido una gran emoción, y este es un homenaje que yo les hago a ustedes, a los profesores de clínica médica, a todos los profesores y a mí mismo, y para decirles que está bien que ustedes lean apuntes, pero lean libros. Yo tenía el libro de Farreras Rothman en mi casa, y hace muchos años leí esta exacta cita. Dice, Sir Andrés, ¿se acuerdan del borrachín Sir Andrés con Sir Tobías en Noche de Epifanía? Bueno, dice, algunas veces llego a pensar que tengo menos talento que un cristiano, pero es que devoro mucha carne de buey. Dice, y sospecho que daña mi inteligencia el factor de la proteína del amoníaco sobre el hígado, sobre el cerebro, provocando la encefalopatía hepática. Eso es una maravilla. Y van a ver, ya vieron neurología, la van a ver neurología. Miren lo que dice York en el Ricardo II sobre la hemiplegia. Qué deprisa te castigaría mi brazo, ahora prisionero de parálisis. ¿Por qué Shakespeare utiliza esas palabras? O la apoplejía, accidente cerebrovascular. A lo que parece, esto Falstaff, sinvergüenzón, que quería zafarme de las tropelías que hacía, le dice al juez presidente de esa época, parece que esta apoplejía es una especie de letargo, algo como un sueño de la sangre, un zumbido en los oídos. Y fíjense qué interesante lo que pone Shakespeare, dice, he leído sus causas y efectos en Galeno, diciendo, no lo invento yo. ¿Se acuerdan de las miasmas? Estaba Julio César y Casio, Casca, Bruto están charlando sobre lo que le pasa a Julio César, y le dice, de todas esas bocas se han exhalado tantas miasmas malsanos que César ha estado a un pique de morir. Despacio, decís que César se ha desmayado, ha caído en la mitad de la plaza con la boca llena de espumarasco y sin poder hablar. Esto es una crisis epiléptica, señores. No me sorprende, padece epilepsia. Y entonces dice, al volver en sí, fíjense en el estatus post-epiléptico, pide disculpas por haber dicho algo indebido. Bueno, en 1543, estamos muy bien de horario, ya estamos casi cerrando. En 1543 se confiere libertad para practicar a toda persona que sea el sujeto del rey. Fíjense, en 1552, pero que conociera la naturaleza de las hierbas, de las raíces, de las aguas. Se crea, después del Colegio de Cirujanos y Barberos, el Royal College of Physicians en Inglaterra. El doctor Caius preside esa entidad 9 veces, y no se sabe muy bien, se dice o no se dice, que William Shakespeare lo usa, este personaje, este apellido, en Las Alegres Comadres de Windsor, pero no tiene nada que ver con este Cassius. Es todo lo contrario. Probablemente haya sido un efecto literario que haya querido hacer William Shakespeare de esta persona que ha sido un impulsador de la medicina en ese tiempo. Mujeres simples, carpinteros, estafadores, braceros, vendedores de bola de jabón, etcétera, cualquiera de nosotros, ¿cierto? Aún no siendo médicos, pero eso sí, ustedes saben que tenía que hacer esta gente, ir a las clases. Le daban clases de anatomía, de disección, de fisiología. Tenían obligatorio que ir a las clases. No, sos un carpintero, tenés que aprender medicina. ¿Se acuerdan de la foto de la imposición de manos que muestra el doctor Bussi? Bueno, fíjense. Fíjense aquí en Macbeth,
Malcolm dice, viene el rey, sí, mi señor, hay una muchedumbre infeliz que espera que los cure. Esto es el rey Eduardo el Confesor. No me pregunten en este momento porque a veces las fechas se me van. Eduardo el Confesor colgaba una pieza de oro, rezaba una oración y curaba a las escrófulas, que era la escrófula tuberculosa en ese entonces. ¿Se acuerdan de la medicina y caridad? Esto es una metáfora, pero no lo olviden, ténganlo en cuenta. Este hombre por alguna cosa está desahuciado y puesto a morir por las autoridades de esa época, y recuerden esa imagen de esa mujer que estaba en la cama con tuberculosis, con la enfermera, con su hijita, con el médico que le toma la mano y le dice, los desgraciados no tienen otra medicina que la esperanza, voy a morir y aún espero. Y lamentablemente todavía en este país rico, generoso, que tenemos que ser grande de una vez por todas, hay mucha gente que dice que prefiero morir para vivir de esta manera. Antes de que Helena, aquella mujer que había curado al rey, nos dé su palabra de despedida, en una obrita muestra que hice, yo me disfracé de un duende que se llama Puck, en Sueños de una noche de verano. Si nosotros, fantasmas vanos, nos hemos dado gusto, suponed que habéis dormido todo el tiempo que han durado estas visiones. Y entonces, como nuestra pobre obra no merece que ustedes entren en cólera, sabed disculparnos. Tan cierto como que soy el buen Puck, el buen Soria, les pido que si no me silbáis como serpientes, procuraré hacerlo mejor y volver la próxima vez. Y bueno, aplaudan. Muy bien. Gracias. Volví a entrar. Tengo que volver a entrar. ¿Por qué razón? Porque aquí sigue pidiendo aplausos, pero yo me parecía que no correspondía en esta cátedra. Pero, sí. Fíjese lo que dice Cerimón en Pericles, rapidito, así. Siempre he pensado que la virtud y la habilidad eran dones superiores a la nobleza y a la riqueza. He estudiado las plantas, los metales, sus remedios, y esto le proporcionaba una alegría más verdadera que los honores inseguros. ¿La vas a sacar foto? Muy bien, maravilloso. Esto es un alegato que nos dice, tengamos que ser médicos y sigamos esto. Seamos médicos y honremos a nuestra profesión, no solamente con el paciente, con nosotros mismos. Y si así es, y la conciencia de haber cumplido con el deber, compensará mis palabras. Muchas gracias.